¿Qué pone realmente en riesgo las empresas familiares? Normalmente pensaríamos que son las finanzas, el entorno o la competencia. Pero si realmente yo te dijera que es la falta de acuerdo entre nosotros, ¿me creerías? Hoy vamos a hablar de cómo el gobierno corporativo y el protocolo familiar nos va a ayudar a preservar el legado en el tiempo. Solamente sobrevive el 30% de las empresas de la primera a la segunda generación. El gran problema es que no sabemos hacer equipo. El 60% de los fracasos se deben a conflictos familiares, pero el protocolo en sí no sirve para nada. Muchos acaban en un cajón, letra muerta. Yo lo que les diría a todos los empresarios, a todos los emprendedores, que lo que buscaran es dejar instituciones que trasciendan en el tiempo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nuevamente soy yo, José Miguel González Tamayo, su host de TGCast, en este episodio número 36. La realidad de las cosas es que yo estoy bien emocionado y bien contento, bien entusiasmado por un tema, como lo platicábamos ahorita tras bambalinas, que es bien interesante, pero a veces al empresario lo pone nervioso o simplemente no entiende qué es el protocolo familiar y el gobierno corporativo. Es la construcción de un legado que va a trascender en generaciones, ¿no? Pues hoy para mí es un honor primero presentar a Fernando Rosales, quien es fundador y director de SEA, un sistema eficaz de la actitud, y Gustavo Baleón, quien es director y socio de la parte de gobierno corporativo en Tergum Holland. Pues bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento de participar con ustedes, honrado por la invitación y encantado de platicar de este tema que, como bien decías, mucha gente lo puede escuchar, pero hay mucha confusión y la idea sería platicar algo sumamente sencillo para que se entienda el propósito de todo esto. Correcto. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, José Miguel. Y muchas gracias, Fernando. Yo creo que sí, igual coincido con él, que va a ser una plática muy interesante y que todos entiendan justamente lo que tiene que ver el gobierno corporativo y los protocolos familiares y cómo eso ayuda a que las empresas, como bien lo dices, se conviertan en un legado para toda la familia. Padrísimo. Pues bien, pues vamos a entrar en materia porque creo que hay mucha carnita de donde deshebrar. Y lo primero que les quisiera preguntar, me gustaría ir un poco en la estructura de lo general o particular, es ¿qué es un gobierno corporativo? ¿No? Entendiendo que pues, más del 90% de las empresas aquí en México son familiares, ¿no? Y muy pocas de ellas llegan a la segunda generación. Entonces, Fer, ¿qué es el gobierno corporativo? ¿Por qué entendemos gobierno corporativo? Mira, el gobierno corporativo es una buena práctica. Vamos a partir de ahí, de algo vamos a llamar de algo más sencillo antes de hablar de cuestiones un poco más legales. Es una buena práctica que permite que un buen porcentaje de empresas que implementan de manera adecuada esto que se llama un gobierno corporativo tengan mayor probabilidad de trascender en las generaciones, ¿no? Que pase a la segunda, tercera, cuarta generación adelante. Eso, digamos, sería como de una manera muy práctica hablar, que es un modelo que se puede replicar para tratar de aumentar la probabilidad. Nada nos garantiza que una empresa vaya a trascender, pero sí que hay buenas prácticas que hay que copiar, y una de ellas es esta de gobierno corporativo. Ok. Gustavo, tú platícame en un tema más estructurado en cuestión legal. ¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo son, para no entrar también como en una definición tan técnica, son las reglas que se pueden establecer dentro de una empresa para que justamente se puedan crear estos protocolos y, como Fernando bien lo decía, buenas prácticas dentro de la administración de una empresa. Esto permite que justamente se creen ciertos protocolos, ciertos mecanismos que ayuden a que la operación de la empresa sea lo más sencilla y estructurada posible. Con esto logramos que justamente haya unas buenas prácticas dentro de la administración, tanto para las personas que entran como socios como para los que ya operan dentro de la empresa. Claro. En alguna ocasión escuché en otro podcast de gobierno corporativo que el gobierno corporativo, el autor lo denominaba como el sistema inmune de la empresa, ¿no? Es este como sistema que nos va a defender
pues si de por sí ya el ser empresario y emprendedor en un país tan complicado como México, pues es difícil, estás muy solo, pues imagínate si te vas autometiendo el pie sin tener pues justamente este marco que te rija, ¿no? Por dentro. Y entonces voy a mi primera pregunta, Fer, que creo que es fundamental en este país en donde, pues como lo comenté anteriormente, el 90% o más del 90% de las empresas en México son familiares, es ¿por qué tantas empresas familiares no llegan a la tercera generación? O sea, ¿por qué se quedan en la segunda generación de padre a hijo? ¿Tú tienes alguna razón del por qué? Sí, lo tengo muy estudiado. Yo quiero decirles, yo soy especialista en el desarrollo de las personas, ¿no? Nuestra empresa estamos especializados en el desarrollo de la actitud y la mentalidad de los colaboradores. Y esto pues, nos ha implicado meternos con los liderazgos de las empresas, ¿no? Y ahí voy a tocar otro tema un poquito que va en paralelo, pero es muy importante. En México, no sé exactamente si es el 82, 85% de las empresas tienen menos de 8 colaboradores. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Y no tiene que ver con el modelo de negocio. Sí, porque uno diría, bueno, pues es que no le da más el modelito, la taquería ya no dio para que crezcan a más. No, el problema no es la taquería, no es la tiendita. El modelo de negocio puede ser muy exitoso. El gran problema es que no sabemos hacer equipo. Y esa es una de las primeras razones operativas, ¿no? ¿Qué pasa? Me voy a algo muy práctico. Vemos una taquería, una tienda, un modelito que empieza a funcionar, tiene 5 o 7 empleados, está funcionando muy bien, por supuesto el patrón ahí está, es el emprendedor con un montón de asistentes. Empieza a ir bien y dice, voy a poner otra sucursal, ¿no? O 2 o 3 porque ya quiero crecer. Y luego, después de varios meses, nos damos cuenta que sí, crece 2, 3 sucursales y después de 2 años, o ya no están las sucursales o ya no está el negocio. ¿Qué pasó? Si la taquería era buenísima, si la lavandería era buenísima, bueno, ¿cuál es la causa? No es el modelo de negocio, es que no sabemos ser equipo. Y esa es una de las razones de mayor problema operativamente en una empresa. Esto, si lo traslado, y esto, pues, ¿de quién es la responsabilidad de hacer equipo? Del líder, del emprendedor, ¿no? Ese problema operativo luego lo tiene en la familia. Vamos a pensar que ahí va caminando con el negocio, ya tiene 20, 30, 50 colaboradores, pero la misma problemática que tiene para formar equipo con los colaboradores, pasa ahora más complicado con un grado o 2, 3 grados más de dificultad que se llama familia, ¿no? Entonces, tenemos que entender a nivel mundial. Fíjense, solamente sobrevive el 30% de las empresas de la primera a la segunda generación. Solamente el 12% de la segunda a la tercera generación y solamente el 3% llega de la tercera o cuarta generación en adelante, ¿no? O sea, a nivel mundial es la mortandad de las empresas muy alta, ¿no? Y de esto, según los estudios, el 60% de los fracasos se deben a conflictos familiares como disputas entre hermanos o mala gestión de la sucesión. Entonces, desde ahí viene el problema. Es una cuestión de personas. Y eso es lo que yo quiero poner el enfoque. Porque en el caso de Gustavo es un especialista técnico, la parte legal, estructural. Pero tenemos que el paso cero, digamos, de todo esto es cómo hacemos que la familia se ponga de acuerdo primero, antes de empezarle a meter mecanismos, organismos, candados, etc. Entonces, de ahí viene el problema, tiene que ver con no saber hacer equipo. Así. Y en estas dos dimensiones se lo estoy proponiendo, ¿no? Pues mira, creo que estoy en total acuerdo, ¿no? Creo que ya no basta un modelo de negocio innovador o disruptivo, ¿no? Ni siquiera en un océano azul, ¿no? Sino creo que
tocaste el clavo, que es el tema de hacer equipo. Y Gustavo, tú como especialista, con este bagaje que tienes, te vuelves como un mediador, como un tipo psicólogo. Platícanos, en tu criterio, ¿cuál es el riesgo permanente que tiene una empresa familiar? O sea, el no hacer equipo, pero ¿cuál otro riesgo tú pudieras vislumbrar dentro de este camino que has tenido? Justamente lo que comentaba Fer, es importante, si bien hacer equipo, también como socio fundador o quien crea la empresa, es muy importante que sepa delegar, que sepa justamente, además de ser equipo, aprender a delegar. Y justamente, regresando al ejemplo de la taquería, pues obviamente está el socio fundador, quien pone la taquería, quien cobra, quien hace los tacos, quien va por la mercancía, etcétera, etcétera. Y el no saber delegar, justamente después de 3, 4 sucursales, pues no se puede partir en 5 o 6 personas para hacer todo. No. Entonces tiene que aprender a delegar, y es parte de las cosas que en TG y en la división hemos visto que para que una empresa pueda trascender y tener mayor vida, debe tener un tema de poder delegar, y justamente que los socios fundadores o quienes hayan creado la empresa aprendan justamente a delegar y a tener estos protocolos para que así la empresa se empiece a institucionalizar, que ese es el punto importante de una empresa y de tener un buen gobierno corporativo. El punto medular. Fer, ¿cuándo está lista una empresa familiar? Digamos que ya tuviste un trabajo, tú como especialista en recurso humano, ya sabemos trabajar en equipo. ¿Cuál es el primer paso? Porque creo que ese es el miedo o esta piedrita en el zapato que pudiera tener la empresa, decir, ¿cómo arranco? Porque nadie te enseña. Tú sabes que la vida de emprendedor es muy solitaria, ¿no? ¿Cómo arranco, no? ¿Cómo doy el primer paso a decir, bueno, ok, quiero proteger mi modelo de negocio, quiero proteger mi legado, ¿no? A mí me encantó el construir un legado que trascienda en generaciones, ¿no? ¿Cómo protejo este legado para que no dure nada más a mi hijo, sino que dure por generaciones y generaciones? ¿Cuál sería el primer paso, Fer? Lo primero es tener una conexión con la familia. Okay. Y a ver, me voy a ir a cosas súper básicas, pero cuando falta lo básico, va a ser muy complicado irnos a lo más sofisticado, ¿no? Lo primero que donde tenemos que trabajar los fundadores tiene que ver con formar equipo con mi familia. Así como lo hago con mis colaboradores, tengo que formar equipo con mi familia. Y eso implica empezar a tener un pequeño consejo como familia. Okay. A ver, no hablo nada sofisticado, a ver, yo les platico, yo hice mi consejo de familia, vamos a llamarlo, formé mi consejo de familia cuando yo tenía 44 años, mis hijos grandes, que son unos cuates, tenían 12 años y mi chico 7 años, okay, y mi mujer, ¿no? Entonces imagínate mi reunión de consejo de familia en el comedor de la casa, mi mujer, mis 3 hijos y yo. Una reunión de 1 hora donde nos ponemos de acuerdo, donde yo les traigo algunos temas que son importantes para la familia, para platicarles un poco del negocio. No quiere decir que les voy a presentar estados financieros y la situación fiscal. No, vamos a hablar de temas que son relevantes para la familia, de cómo está nuestro patrimonio, de cómo van un poco las cosas en el negocio. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de este pequeño consejo de familia tiene que ver con empezar a educar a la siguiente generación. Okay. Tiene que ver con mantenerlos informados, mantenernos unidos, interesados. Y no solamente el trabajo del papá, la empresa de papá, donde pues los hijos, yo sé que mi papá vende cemento y varilla, ¿no? Sino que el papá los mantiene informados, pero a un nivel como entender que somos dueños de una empresa. Claro. Entonces, desde ahí parte, desde empezar algo muy sencillo, que por supuesto luego va a ir volviéndose más profesional, sofisticándose, a llegar
ahora sí lo que es un gobierno corporativo, ¿no? Y con todos los órganos de gobierno que esto implica. Claro. Pero, ¿cómo partimos desde eso? Algo así de sencillo y por lo tanto, volviendo a tu pregunta, ¿cuándo? Ya. Ok. Es más, yo siempre le digo al emprendedor, ya vas tarde. O sea, el formar a tu familia para convertirnos de ser una familia con un negocio a ser una familia empresaria, inicia ya. No importa la edad de tus hijos, es un proceso que hay que irnos enseñando. Ok. Gustavo, digamos que ya tenemos nuestra junta familiar, así como la de Fer. Ya definimos y ya trabajamos, porque quiero pensar que es un camino arduo y de mucho trabajo y de mucha chamba el tema del gobierno corporativo. Entiendo que viene una parte fundamental que es el protocolo familiar, ¿no? Porque pues evidentemente los gemelos de Fer, el hijo menor, pues van a crecer y van a empezar a entrar personas externas a la familia, ¿no? Llámese esposo, esposa. ¿Qué papel juega el protocolo familiar? Primero, si me quisieras explicar qué es el protocolo familiar y qué papel juega el protocolo familiar dentro de esto que estamos platicando. El protocolo familiar justamente es más que un contrato, es un convenio que hace justamente la familia, como comentaba Fer, es reunir la familia, reunir todos los integrantes de la familia y establecer las reglas de cómo la familia va a interactuar con la empresa, porque una cosa es el consejo familiar y el protocolo familiar y otra diferente es el gobierno corporativo y el consejo de administración, ¿ok? Entonces, en el consejo o el protocolo familiar y el consejo de familia lo que busca es establecer justamente, como lo comentaba Fer, pues a qué se dedica la empresa, quiénes son parte de la compañía actualmente, quiénes son los accionistas. Si bien el socio fundador es el padre de familia, no significa que ya los hijos y ya el demás resto de la familia, por lo menos de entrada, son parte o socios de la empresa, sino posteriormente se integrarán como accionistas, pero antes de ser accionistas se tiene que establecer como un protocolo familiar en donde se establezcan las reglas de cómo esta familia y cómo la familia va a interactuar con la empresa, antes de ingresar como accionistas y a trabajar incluso dentro de la empresa. Sí, claro. ¿Cuántas historias no conocemos de, lamentablemente, que el papá muere o la mamá muere y los hijos no sabían ni la esposa o el esposo no sabían ni a qué se dedicaban, ni qué tenían, ¿no? Cuántas historias de terror. Y justamente creo que en la protección del legado, en la protección no solo de la familia, de la empresa, sino también de la familia, lo importante que resulta este conjunto de reglas, ¿no? Este protocolo. Pero Fer, te pregunto, ¿por qué el protocolo por sí solo no es suficiente? O sea, porque yo podía decir, ¿sabes qué, Fer? Pues yo tengo aquí, me reúno una vez al mes con mi familia, medio le platico echando un taco cómo va la empresa, medio le doy una embarrada y listo, ¿no? ¿Qué crees que tenga que venir a complementar esta parte del protocolo familiar? Mira, ahorita Gustavo hablaba claramente, el protocolo no es otra cosa, vamos a llamarle como la constitución familiar, ¿no? No es un contrato, bien lo dijo, ¿no? Es un pacto moral de cómo nos vamos a organizar como familia para interactuar con un ente que está ahí diario sentado que se llama empresa, ¿no? Tenemos el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad, aquellos que emprendemos o dirigimos una empresa, donde en nuestra familia se oye muy elegante ser una familia con un negocio, pero el gran reto es convertirnos en una familia empresaria. Claro. Eso, el simple hecho de tener un negocio no nos vuelve una familia empresaria. Para formarnos como una familia empresaria necesitamos primeramente este pacto, esta conversación y consensar ciertos acuerdos. Eso se llama protocolo de familia. Es un documento, documento relativamente sencillo, vamos a llamarle, eso sí, tienen que tener una estructura y tampoco no hay que quebrarnos la cabeza, ya hay buenas prácticas, ¿no? O sea, lo que ya le funcionó a esta familia más esta otra más la otra, bueno, ya hay una estructura que hay que, una buena práctica para desarrollar nuestro protocolo de familia y qué debemos de regular, ¿no? Temas como quién puede ser dueño,
quién puede estar en el consejo de familia, quién puede trabajar en la empresa y quién no, bajo qué requisitos, todas esas conversaciones y acuerdos que quedamos como familia. Entonces, una cosa es el protocolo, y el protocolo son esta serie de reglas, normas que consensuamos, pero el protocolo en sí no sirve para nada. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasa con los protocolos? Muchos acaban en un cajón, letra muerta. El chiste del protocolo es echarlo a andar. ¿Y cómo se echa a andar un protocolo? Con un consejo de familia. Entonces, si vale la pena hacer como el símil, el protocolo es como la partitura, el consejo de familia es la orquesta que toca la partitura. Ok. ¿No? Okay. No sé si queda claro esa parte. Muy claro. Entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Una cosa es tener un consejo familiar y otra cosa completamente distinta es el consejo de administración. ¿No? Así es. O sea, son cosas completamente distintas que tú puedes pertenecer al consejo familiar como esposo, como externo, o bien también como hijo o como suegra, como sea, pero otra cosa es el consejo de administración, ¿no? Sí, y justamente regresando a la pregunta, y como lo comentaba Fer, si bien es cierto, el consejo de familia va a ver las reglas y cómo se van a poner de acuerdo la familia, eso no significa que la familia ya es parte de la sociedad o de la empresa. Es decir, no todos los miembros de la familia van a ser accionistas, ni toda la familia va a ser accionista o trabajador dentro de la empresa, ni todos los trabajadores van a ser parte de la familia. Correcto. Hay trabajadores que no forman parte de la familia y habrá miembros de la familia que estén trabajando dentro de la empresa y no necesariamente van a ser accionistas. Entonces el protocolo familiar, como lo comentaba Fer, nos ayuda a que justamente la familia se ponga de acuerdo independientemente si son accionistas, si ya son trabajadores o solamente son miembros de la familia, cómo van a interactuar con la empresa. Y el consejo de administración y los protocolos que se manejen, también comentará Fer, son aquellos protocolos y aquellas reglas para los que ya forman parte, ya sea como trabajador o como accionista dentro de la empresa. Claro. Fer, entonces, porque tenemos muchos casos de empresas súper exitosas en donde, por ejemplo, el director general, pues no es ni parte de la familia, no es parte del consejo familiar, sí es parte del consejo de administración como director general, pero pues ni siquiera es parte de la familia, ¿no? Así es. ¿Cómo se complementan o cómo es este juego entre el consejo familiar y el consejo de administración y digamos la dirección general? ¿Cómo es este juego entre ellos? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo es la comunicación? ¿El consejo familiar tiene potestad de meterse en la empresa? ¿No la tiene? Etcétera, etcétera. ¿Cómo es este juego? A ver, muy importante. Vamos a platicar. Son 4 órganos diferentes, Okay. ¿no? Vamos a pensar consejo de familia, ¿no? Que ese, como su nombre lo dice, es yo puedo ser parte nomás porque mi apellido Gutiérrez, ¿no? Y soy parte de la familia y por lo tanto a lo mejor tengo derecho o cumplo ciertos requisitos para ser parte del consejo de familia, punto, ¿no? El otro tiene que ver con la asamblea de accionistas, ¿no? Eso es de la empresa. Y la asamblea de accionistas la componen ¿quién? Los que tienen acciones de la empresa. Luego viene el consejo de administración, que el consejo de administración le rinde cuentas a la asamblea de accionistas y tiene como su función principal la estrategia del negocio. Y luego viene la dirección general, que le reporta al consejo de administración, y el director general es el responsable de la ejecución de la estrategia, de la operación del negocio, ¿no? Entonces, son 4 órganos de gobierno con diferente función y responsabilidad. De manera práctica, el consejo de familia tiene que velar por 2 cosas: la cohesión familiar, o sea, la armonía de la familia, y el cuidado del patrimonio. En ese patrimonio puede estar la empresa, pero no necesariamente. El patrimonio, podemos hablar de propiedades y la casa de la playa, o sea, está el patrimonio de la familia, ¿no? La asamblea de accionistas tiene que ver con la rentabilidad del negocio, tiene que ver su crecimiento y la rentabilidad.
El consejo de administración, como decíamos, tiene que ver con la estrategia para cumplir esa rentabilidad que le está pidiendo los accionistas, y el director general de operar esa estrategia y rendir cuentas. Entonces, realmente hay 3 órganos de gobierno, y aquí Gustavo es el especialista en esta parte, que están ligados y son legales. Esto nos lo establece la ley de sociedades mercantiles, ¿no? Asamblea de accionistas, consejo de administración y dirección general están ligados y son legales. En el caso del consejo de familia en México no es legal. No hay es una buena práctica, pero no es una, vamos a llamarle, no es una entidad legal en México. Ya hay países donde se ha legalizado todo esto, en México todavía no. Yo creo que va a ser más adelante que va a suceder, pero digamos, y entonces el consejo de familia realmente tiene una interacción con los 3 órganos de gobierno de la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente los miembros de la familia o algunos miembros de la familia están en estas 3 niveles, órganos, ¿no? Correcto. Sí tienen influencia, mas no tienen autoridad legal. No sé, ahí Gustavo creo que nos lo puede complementar más de manera técnica, legal, ¿no? Sí, yo creo que, una buena analogía sería el planeta y la luna. La luna podría ser, en este caso, el consejo familiar, que ronda alrededor de la empresa, pero no forma parte específicamente o dentro de la empresa, ¿vale? Okay. Ya dentro del planeta o dentro de la empresa encontramos tres entes, como lo mencionaba Fer, que más que sean legales, hay toda una regulación para que existan, y que justamente a través de asambleas o a través de ciertos convenios establecen su existencia y cómo van a operar cada uno de ellos. Y como bien lo comentaba Fer, a diferencia del consejo familiar, el consejo familiar, además de lo que comentaba Fer, yo agregaría que lo que busca es velar por los intereses de la familia al final del día. Mientras que uno de los intereses de la familia puede ser la empresa, como puede ser otros patrimonios u otras empresas que también tengan los miembros de la familia. En cambio, tanto el consejo de administración, la asamblea de accionistas y dirección general, lo que buscan son los intereses de la empresa en específico, y lo que buscan es justamente cada uno en su nivel responder y dar resultados conforme a lo que se les está pidiendo. Prácticamente el gobierno corporativo y el protocolo familiar buscan institucionalizar a la empresa, y en este caso a la familia, ¿no? O sea, van un paso más atrás, no solo la empresa, sí, ¿no? Exacto. Justamente el consejo familiar, como bien lo dices, busca institucionalizar, por decirlo así. Digo, a lo mejor no es nada tan llamativo para algunas personas, pero busca institucionalizar a la familia, claro. Mientras que el consejo de administración, o bueno, más bien el gobierno corporativo, busca institucionalizar a la empresa. Son las reglas claras del juego, ¿no? Quiero pensarlo así. Tú quieres trabajar en la empresa familiar, pues tienes que irte, hablando así de ejemplos, 2 años fuera y traerme tu título, y posterior tener tantas horas en una empresa AAA, y luego tienes que pues entrar como cualquier vacante, si es que exactamente, claro. Y tener tu carrera aquí dentro de la empresa, ¿no? Creo que ese marco teórico y esas reglas claras van a permitir, pues evidentemente con el paso del tiempo y con el paso de las generaciones, pues proteger, ¿no? Lo que más queremos, que al final es nuestro patrimonio, y más que eso, pues el legado, Fer. Y voy a mi siguiente pregunta: ¿qué significa realmente dejar un legado, ¿no? O sea, tú ahora que nos platicabas, pues de un ejemplo tuyo, de tus hijos, que lo agradecemos, con tu esposa, que te sientas una vez cada X tiempo a platicar con ellos, ¿qué significa realmente dejarles un legado? ¿Qué es dejar un legado? Todo parte de una visión familiar. O sea, el legado parte de algo de una visión de futuro, okay, ¿no? Y cada familia es única, ¿no? Habrá familias que quieren ser recordadas por su reputación de filantropía, del impacto en la comunidad, de ayudar. Hay otros que quieren ser recordados como grandes profesionales, ¿no? Y ahí vienen los linajes de notarios, por ejemplo, ¿no? De abogados o de médicos, ¿no? El legado parte de una visión, y normalmente es el fundador de esa, vamos a llamarle el patriarca o la matriarca,
fundadora de una empresa, etcétera. Entonces, todo parte de una visión, y esa visión trae valores, principios, tiene una historia, ¿no? Tiene una tradición, ¿no? Todas las navidades la familia se junta. Pues es parte de la tradición familiar, ¿no? Claro. Pero también se juntan el día del santo del abuelo, ¿no? Hay familias donde el nombre, ¿no? Por más feo que sea, ¿no? El nombre del tatarabuelo, que dices, pobre hombre, pero eso sí, se lo puso a su primogénito, y ese a su primogénito, y ya vamos en don fulano octavo, ¿no? O sea, desde ahí parte el legado, ¿no? Entonces es un nombre, es una reputación, y muchas veces viene acompañado de un patrimonio, ¿no? Un patrimonio que tiene que ver con empresa, propiedades, etcétera. Entonces el legado tiene que ver más con el impacto que la familia quiere dejar a lo largo del tiempo en la sociedad, si lo vemos de esta manera. Y eso pues involucra muchas cosas, ¿no? O sea, no veamos que solamente tiene que ver con dejar dinero o propiedades o una empresa. Es mucho más, y tiene que ver más con ese impacto y el cómo. Yo digo que el legado tiene que ver más con la reputación que tiene la familia. Ok. Gustavo, ¿tú quisieras añadir algo a esta pregunta? Sí, yo creo que adicionando lo que comentaba Fer, dejar un legado, como él lo comentaba anteriormente, se puede decir que partía desde, por ejemplo, dejar un apellido, dejar una reputación, un nombre, pero actualmente, y justamente regresando al punto de las empresas, yo creo que lo que buscaría un empresario, lo que debería buscar un empresario más allá, como decía Fer, de dejar patrimonio, de dejar bienes, de dejar terrenos, qué bueno sería que pudieran dejar una empresa ya institucionalizada, más que una empresa, es a lo que voy, dejar una institución, una empresa o una institución que se maneja sola, que no necesariamente van a llegar y van a tener problemas o van a tener ciertas adecuaciones o tener que revisar si la empresa está bien o nada, o temas de ese tipo, sino justamente yo lo que recomendaría o yo lo que les diría a todos los empresarios, a todos los emprendedores, que lo que buscaran es dejar instituciones, más allá de dejar bienes o dejar propiedades, dejar instituciones que trasciendan, como lo que buscamos al final del día, trasciendan en el tiempo. A lo largo del tiempo. Sí, correcto. Creo que en la búsqueda de esta armonía, que al final es la naturaleza principal del gobierno corporativo, del protocolo familiar, pues justamente lo que buscamos es primero pues preservar la misión que mi tatarabuelo tuvo hace 150 años, ¿no? Por supuesto, pero igual y no es mi interés principal el involucrarme en la empresa, ¿no? O en la operación de la misma, pero sí quisiera estar involucrado tras bambalinas, ¿no? Igual y el director general es muy bueno en lo que hace, cumple los KPIs, operativamente es el mejor, y yo quisiera mejor pues dedicarme a preservarla de otra manera, ¿no? Entonces creo que sí, parte fundamental de esta sucesión o de seguir a lo largo del tiempo pues buscando cumplir la misión, como bien lo comentaba Fer, pues son estas reglas claras, y pues voy a algo, una parte fundamental de lo que empecé en la pregunta y en la conversación es, si yo hoy una empresa quisiera empezar este proceso, Fer, ¿por dónde tendría que empezar? Creo que nos diste una pincelada con el, pues primero saber si se quieren poner de acuerdo, ¿no? O temas más humanos, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a los amigos que nos escuchan, empresarios, de por dónde tuviera yo que empezar? Lo primero que hay que hacer es definitivamente definir tu protocolo de familia. Ese es lo primero. El protocolo de familia son las reglas para que podamos formar nuestro consejo de familia, para que funcione el consejo de familia. Les digo, no tiene que ser algo muy sofisticado, pero sí hay que tener el protocolo para luego echar a andar el consejo de familia. Esa es la primera parte, como decía Gustavo, para empezar a institucionalizar nuestra familia. Vamos a ponernos de acuerdo y que todas las decisiones dejen de ser responsabilidad del papá o del abuelo, o del patriarca o la matriarca, y que vamos a empezar a generar consenso. Ese es, de entrada, el primer paso. Okay. ¿No? Sabernos poner de acuerdo.
Para poder hacer eso, lo ideal es que alguien te acompañe. No hay que tratar de descubrir el hilo negro cuando ya lo hemos descubierto, ¿no? O sea, hay gente, especialistas que te ayudan y te acompañan. Y una parte muy importante que por lo menos en mi experiencia funciona muy bien, es que esto nos capacitemos para hacerlo. Hablo de toda la familia, no solamente el fundador. A veces, el gran error es que a veces el fundador es el que define el protocolo y un día junta a la familia no sabe ni para qué, y le dicen, señores, este es nuestro protocolo de familia, se compone de 8 capítulos, 17 títulos, 322 artículos. El que quiera ser parte de esta familia y quiera seguir comiendo de aquí, fírmele. La gente, a ver, pues está fácil, tú firmaste el protocolo. No, bueno, pues es lo que dijo el abuelo, porque si no nos daba de comer, entonces, ¿qué hacen? Pues lo firman, entonces de consenso no hubo nada, ¿no? Entonces, yo digo que este es un proceso en el cual nos vamos a tener que ir formando todos, no solamente el fundador, sino todos los miembros de la familia, saber qué estamos haciendo. Tampoco es democracia. Aquí no es de, a ver, ¿quién está de acuerdo si nos repartimos la lana o no? No, tampoco. O sea, el fundador definitivamente él define las reglas, es el dueño del balón. Claro. Tú quieres jugar con su balón, pues él define las reglas, pero estas reglas hay que consensuarlas. La buena práctica y los protocolos que realmente se llevan, que funcionan, que son los que hacen que efectivamente un consejo de familia funcione, es aquel que todos los miembros de la familia se capacitaron, participaron, realmente se generó un consenso y un compromiso, entonces de luego que sea práctico este consejo de familia, que sesione cada 2-3 meses, y a partir de ahí, entonces, parte, ahora sí, toda la institucionalización que requiere la empresa, claro, ¿no? Porque si los socios, los dueños no están preparados, pues ahora imagínate ya institucionalizada adecuadamente la asamblea de accionistas, el consejo, etcétera, pues no funciona porque ni siquiera entiende de lo que se trata. Y eso es lo que acaba pasando. Acaban siendo 17 accionistas, 4 o 5 personas en el consejo de administración, pero solamente en un acta, no funciona. Y el chiste es que funcione, y ese Gustavo podrá entender o explicarlo mejor esto, porque pues, en papel es muy fácil hacer las cosas. El que realmente funcione, ahí está el gran reto. Y ahí sí se requiere de un acompañamiento de un profesional que involucre a todos los que van a participar. Es en mi experiencia lo que he visto en mi familia y en otros, y eso sería como lo que yo recomendaría. El primer paso. ¿Tú, Gus, qué recomendarías para dar el primer paso para meternos en tema de gobierno corporativo como empresa? Pues dos cosas. Yo la resumiría en una sola palabra que sería diagnóstico, pero para ahondar más en este término y regresando justamente a la primera pregunta, lo primero sería hacer un diagnóstico interno, en primera, de los fundadores, de los socios, porque entendemos que por lo menos aquí en México, todas las empresas por lo menos deben tener 2 socios, ¿no? Entonces, en primer lugar, los primeros que se deben autodiagnosticar, por decirlo así, son los socios, en decir, oye, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos? Cuando la familia, porque al final del día la familia crecen los miembros, crecen quienes pueden entrar como accionistas, crecen los derechos, las responsabilidades, crece la familia. Entonces es importante que los socios en primer lugar se autodiagnostiquen para saber qué es lo que quieren con su empresa. Claro. ¿Van a querer que entren los hijos? ¿No van a querer que entren los hijos? ¿Quiénes podrían entrar? ¿La van a vender en algún momento o no? Y regresando al tema de la familia, justamente ahora pasar a un diagnóstico con la familia y decirles, bueno, familia, ¿van a querer entrar a jugar al balón con nosotros? ¿No van a querer entrar? ¿Qué va a pasar cuando sigue la siguiente generación? Y por eso es importante que hagan un diagnóstico, ya que estén de acuerdo en que quieren comenzar con el gobierno corporativo e institucionalizar la empresa. Hacer un diagnóstico es lo primordial, porque justamente cada empresa y cada familia tiene sus propias decisiones y sus propios requerimientos. Entonces, lo ideal es empezar con un diagnóstico para saber cuáles son las necesidades de la empresa. Correcto. Sí, pues si no sé dónde estoy parado, pues
¿cómo voy a saber a dónde voy, ¿no? Y Fer, me encantaría preguntarte, desde tu tema profesional, ¿cómo es que SEA, la empresa a la que representas, a la que diriges, acompaña a las familias empresarias en esta construcción y en este caminar del protocolo familiar? Pues mira, tal cual como yo lo viví, yo desarrollé mi protocolo de familia cuando entendí el para qué servía. Dije, es lo que yo quiero. Yo quiero formar a mis hijos. Lo que no hizo mi papá con nosotros, mi papá, gracias a Dios, todavía vive, y un día que le platiqué todo esto, me dijo, me hubiera encantado saber esto hace muchos años. Ya no lo hice y ya no lo voy a hacer ahorita, ¿no? Pero yo dije, esto lo voy a hacer. Entonces, investigué, me acompañó un consultor AAA en esto y me ayudó. Me encantó el proceso, se me hizo largo y caro, pero me funcionó. Y después de vivirlo, dije, esto se puede hacer mucho más rápido, más barato, más, desde mi óptica y desde mi experiencia que tengo que trabajar con gente, dije, además esto se puede complementar mucho más para ayudar a la familia a darle más elementos para que se cohesione. Entonces, lo que hicimos en la empresa fue desarrollar un programa para acompañar tanto al fundador como a los miembros de su familia a llegar a un consenso, a que construyan juntos su protocolo de familia, pero sobre todo que echen a andar el consejo de familia, no. Que es de lo que se trata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso mucho más, vamos a llamarle formativo, en un proceso de 3 meses, donde vamos llevando de la mano tanto al fundador como a los familiares para que vayan entendiendo y se vayan poniendo poco a poco de acuerdo, y al final tengan tanto su protocolo de familia como echen a andar su consejo de familia, para que a partir de ahí, pues ellos ya entendiendo, todos como familia lo mantengan a lo largo del tiempo y lo vayan perfeccionando, y entonces se sensibilicen para que toda la familia, entonces, vamos a llamarle, provoque o presione a que la empresa se institucionalice también. Claro. Porque es en beneficio de todos. Cuando todos lo entienden, entonces la familia la primera que empieza a decir, oye, ¿y por qué no echamos a andar bien la asamblea y el consejo? Claro, pero tiene que venir de un interés ¿de quién? Pues de los propietarios, de los dueños. Entonces, así es como nosotros lo hacemos. Es un proceso mucho más didáctico, no es un proceso ni legal, ni tiene que ver más con el acompañamiento al fundador y a su familia. Así lo hacemos. Ok, buenísimo, pues muy interesante. Y Gus, tú como la parte de TG, ¿cómo es este acompañamiento a las empresas familiares en temas de gobierno corporativo? La parte estructural, legal. Parte aburrida. Pues digamos no aburrida, pero necesaria también, ¿no? Porque sí, al final... justamente, yo le digo aburrida porque sí, justamente pues es la parte legal, ¿no? La parte de las actas, la parte de revisar los protocolos, de checar letra por letra, las reglas, cómo se va a establecer. Para muchos les considera una parte aburrida. Y regresando a lo que comentábamos hace rato con Fer, muy importante lo que nosotros hacemos en TG es hacer trajes a la medida y trajes que puedan realmente utilizar. De nada nos sirve crear un protocolo familiar o un gobierno corporativo que solamente lo van a tener ahí en papel y en el escritorio o en un cajón guardado. Lo que nosotros hacemos en TG es justamente crear estos trajes y estos protocolos y toda esta estructura de gobierno corporativo que al final del día puedan utilizarlo en la operación y que no les interrumpa o no les obstruya la operación que realizan día con día. Lo que nosotros hacemos en TG es, con el gobierno corporativo, crear protocolos que al final del día sean prácticos y puedan operar sin necesidad de que tengan que tener ciertos requisitos o hacer que tenga trabas, básicamente. Entonces, por eso nosotros hacemos la parte aburrida mucho más sencilla y mucho más práctica para todos los empresarios. Claro, porque esta parte romántica, Fer, de ponerme de acuerdo y citar a mis hijos y empezarlos a involucrar, pues evidentemente si no se ve accionada por un marco legal o marco teórico, pues también no tiene importancia o relevancia, ¿no? Al final, después de 4 o 5 meses que nos reunamos, pues tampoco va a tener el peso específico como quisiera uno, ¿no?
Y Fer, pues voy cerrando. Adelante, si tienes algo que comentar, adelante. No, complementando lo que dice Gustavo, primero hay que ponernos de acuerdo y ese acuerdo ya familiar y toda la onda, darle estructura. Y esa estructura tiene que ver con, yo siempre digo, de una vez que se definen las reglas, ahora sí vamos dándoselo a un especialista a que ayude a que todas esas buenas intenciones que tenemos, vamos volviendo legal. Vamos dándole la estructura, vamos metiéndole la instrumentación, a veces legal, financiera, actas, o sea, que ahora sí, esto realmente impacta. Sí, y a plasmarlo en papel, que al final del día es lo importante, porque como comentaba Fer, nos podemos poner de acuerdo, la familia se puede poner de acuerdo, pueden decir que yo dije, yo acepté, pero si no está en un papel y si no está en un acta o en un convenio, al día de mañana a todos se nos olvida. Es correcto. Y Fer, pues para ir cerrando este interesante podcast, ¿algún consejo que nos quieras dar o a estos empresarios que tienen la taquería y son 8 empleados, pero quieren abrir la segunda, o ya tienen las 3 o tienen las 4, o son una empresa familiar de segunda generación? Aquí en Puebla tenemos grandes textileras, grandes manufactureras que van en segunda o hasta en tercera generación y que han ido sobreviviendo como un poco se los va poniendo la vida y el tiempo. ¿Qué consejo les darías para que pues se metan a esta parte de gobierno corporativo y protocolo familiar? A ver, volviendo a la pregunta inicial y lo que decía, mis 2 recomendaciones tienen que ver con aprender a formar equipo, ¿no? Primero con tu gente, con tus colaboradores, etcétera, y que tiene que ver un poco lo que decía Gustavo con delegar, enseñar a delegar y todo. Es parte de la formación. Y la otra, no dejar a la familia atrás. Es exactamente lo mismo que requiere la familia. Necesito hacer equipo con mi familia. Mi mujer, mis hijos, si tengo hermanos, con mis sobrinos, o sea, necesitamos ser equipo, pero esto no se da solo, es a lo que voy, ¿no? No es una cuestión de suerte. De manera intencional tenemos que formar a nuestros colaboradores, formar equipo, de la misma manera tenemos que formar a nuestra familia. Una buena práctica para hacerlo es a través de echar a andar un protocolo de familia, tener tu consejo de familia. Luego, ¿sí me entiendes? Es empezar. ¿Cuándo? Ya. No importa qué tan chico, qué tan grande. Muchas veces el gran error es pensar que esto tiene que ver para el día que me vaya a retirar o ya que me vaya a morir. No, a ver. El protocolo de familia no tiene nada que ver ni con testamentos, hablando de el testamento otra vez acaba siendo un instrumento legal para cumplir un acuerdo, pero si no hay acuerdo, pues ¿para qué? Entonces, claro, esto hay que empezarlo a trabajar ya con tu familia, de la misma manera que hay que empezar a trabajar con el equipo, a formar equipo. Creo que ahí está el gran reto que tenemos todos los empresarios, no solamente en México, es una cuestión global, por eso se habla que tenemos una crisis de liderazgo, pues tiene que ver que desde ahí, ¿no? Tengo que enseñarme a formar equipo, a liderar adecuadamente a mi familia, ¿no? Entonces, esa será mi recomendación más importante. Buenísimo. ¿Y tú, Gustavo? Yo creo que lo más importante que yo les puedo decir a los empresarios y a los emprendedores, que no crean que justamente todo el gobierno corporativo y los protocolos familiares son para empresas grandes. Lo que comentábamos desde el inicio, si existe algún emprendedor o un empresario que es dueño de taquería y que tiene 8 empleados, ahí también podemos crear un gobierno corporativo y crear reglas básicas para la operación de la empresa. No necesariamente tiene que ser una multinacional o una transnacional con miles de empleados para crear y con muchos accionistas para crear un gobierno corporativo. El gobierno corporativo y un protocolo familiar se puede realizar con cualquier empresa, con cualquier empresario, con cualquier emprendedor que quiera institucionalizar su empresa. Y eso es lo importante, como lo comentaba Fer. Lo importante es que quieran institucionalizar y quieran que su empresa trascienda y crear un legado para su familia. Padrísimo. Pues Fer, Gustavo, pues agradecerles el tiempo. Antes de desconectarnos, Fer, pues como siempre le pregunto a mis invitados
que te eches un anuncio, dónde te podemos buscar, dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber un poquito más de SEA, tu página de internet, etcétera, etcétera. Sí, nuestro sitio está muy sencillo, es sistemadeactitud.com. Ok. Mi correo fernando.rosales@sistemadeactitud.com. También estoy en LinkedIn. No soy muy activo en redes sociales ni nada de eso, pero me encuentran como Fernando Rosales Collignon. Pero cualquier duda o alguien que quisiera profundizar, quedo a sus órdenes. Me pueden mandar un correo o pueden visitar el sitio web. Ahí hay información de esto, de lo que se trata. Y como dice Gustavo, animarlos. Esto es para todas las empresas. No importa el tamaño, tiene que ver más con la visión del dueño, del líder, de qué es lo que quiere lograr. Perfecto. Entonces, y gracias, José Miguel, por el tiempo, no, hombre, por la oportunidad y la invitación. Al contrario. Gus, ¿tú dónde te podemos encontrar? ¿Un correo? Pues en todas las redes sociales y en todas las... yo soy de casa, Claro. Entonces me pueden encontrar en todas las redes sociales y todos los números de contacto de TG. Perfecto. Pues Fer, agradecerte el tiempo, Gus, un placer para mí y me voy un poquito abrumado porque ya quiero hacer mi consejo familiar, mi protocolo familiar en casa, pero agradecido por el tiempo. Un placer.